bueno, le contaba yo con mucha emoción desde el inicio del programa, pues esta posibilidad que hoy tengo, que me recuerdan, entre otras cosas, el por qué amo lo que hago profundamente, y es porque me da la posibilidad de conocer pues a gente tan interesante, tan completa, tan entera como Juan Villoro, escritor, periodista, dramaturgo. Él está aquí en el estudio. Y yo le agradezco muchísimo, de verdad, que haya venido personalmente para abrir la conversación acerca de esta invasora puesta en escena. Sí. Que se está presentando en el Museo Tamayo, pero en la sala 4, del Museo Tamayo. Ahí está los sábados y domingos a las 6 de la tarde, va a estar hasta el próximo 8 de septiembre. Se llama La Guerra Fría, así se llama esta obra de teatro. Juan, bienvenido. Muchas gracias por tenerme aquí. Qué gusto estar contigo. ¿Por dónde empezamos, caray, con esta obra de teatro? Ya dijiste una palabra clave, que es obra invasora. Sí. Eso me parece muy interesante. El productor de la obra, Claudio Sodi, tuvo la idea de entrar al Museo Tamayo, pero no al auditorio, sino de ocupar un espacio. Entonces, la obra La Guerra Fría trata de dos mexicanos que se van a Berlín y son ocupas. Tal cual. En los años 80, que hay muchos edificios vacíos en Berlín Occidental, entonces se meten ahí y viven en un espacio amueblado con basura berlinesa, o sea, basura de primer mundo que van encontrando en las calles. Entonces, la idea fue usar una instalación de Abraham Cruz Villegas, que él también hizo con basura del primer mundo. Él fue a Corea del Sur y con pepenadores reunió objetos que se habían desechado para reconstruirlos, resignificarlos como una instalación. Entonces, esa es la escenografía. Entonces, somos ocupas de un museo. Estamos invadiéndolo para hablar de una relación de pareja muy extrema, muy oscura. En los años 80, un rockero mexicano que sigue la estela de Lou Reed se va a Berlín buscándose a sí mismo. Esas paradojas que hay, que a veces dices, me quiero encontrar a mí mismo, y te vas a donde nunca has estado. Así es. A ver si ahí te encuentras, porque no te has podido encontrar. Se van hasta Berlín, el Berlín del muro, el Berlín dividido, y pues es el contexto de la Guerra Fría, pero la verdadera Guerra Fría es la que se da entre la pareja, que se quiere, pero también se está aniquilando. Es una obra de teatro llena de mensajes entre líneas, ¿no? Muy como es el teatro disidente de la Alemania Oriental, ¿no? Del cual tú, me imagino, eres fanático. Tú viviste en Berlín, yo Berlín, del 81 al 84. Sí, tienes toda la razón, Berlín Oriental. Y fíjate que hace algún tiempo me encontré a un escritor de la antigua RDA, Ingo Schulze, que es muy bueno, y le dije, oye, ¿qué es lo que más extrañas tú de la Alemania socialista? Y me contestó el teatro. Me dice, porque en el teatro se daban las noticias secretas que no se podían dar públicamente. O sea, el periodismo estaba totalmente censurado y entonces el teatro decía cosas entre líneas. Ir al teatro era un espacio escénico, pero también político. Y entonces esa sensación, dice, se ha perdido porque ahora que hay libertad de expresión, pues ya se pueden ventilar las cosas de otra manera. Entonces el teatro efectivamente formaba parte de esa vida muy importante de Alemania Oriental. Oye, Andrés Lima, este escritor español, te había invitado a escribir una obra de teatro basada en las canciones de Lou Reed. Efectivamente. ¿No? Esto fue previo a construir la Guerra Fría. Fue como la primera semilla, fue el origen. Murió Lou Reed, un músico que yo admiré siempre, y que había hecho el disco Berlín, que es una obra del célebre 73, de la cultura dark, ¿no? Una historia terrible, devastadora. Que fue un disco que no tuvo ningún éxito comercial, pero poco a poco se convirtió en una obra de culto. Y entonces él me dijo, ¿por qué no escribes algo sobre Lou Reed para una obra colectiva que se llamó Desde Berlín? Escribí, pero sentí que me estaba quedando corto porque pues tenía yo una escena en esta obra que se llamó Desde Berlín, y dije, no, me tengo que seguir de largo y un poco recordar ciertas cosas mías y también poner en escena pues las pulsiones que se pueden dar entre una pareja que, queriendo unirse, queriendo amarse, empieza un poco a destruirse. Además, todo esto muy vinculado con el tema de las drogas, que te pueden expandir la conciencia y revelar que la realidad es mucho más compleja de lo que tú crees con tu torpe percepción humana, pero al mismo tiempo te pueden destruir, ¿no? Entonces es una obra tóxica en los dos sentidos, una obra incómoda, estrujante, también un poco incómoda, debo decirlo, en cuanto al mobiliario, porque tenemos unas bancas de madera, no es un teatro, es una invasión. Entonces, si hay gente sofisticada con sus posaderas, que lleve un cojincito. Muy bien. Oye, hablas de las drogas y hablas de esta relación entre el gato y Carolina, ¿no? Efectivamente, son los dos personajes. Mira, un poco en imitación del disco de Lou Reed, que recordarás. A eso iba. Exacto. Es un homenaje, al fin y al cabo, a la vida de Lou Reed, porque Lou Reed también fue un personaje
un poco así, ¿no? Caminó por el wild side, caminó por el lado salvaje, por el lado de los excesos, los extremos, pero sobrevivió, ¿no? Eso es exactamente. Coexistió a los placeres. Mira, mucha gente piensa que cuando un artista habla de la devastación, ese artista está cortejando la devastación y él mismo quiere arder en su propia luz. Y a veces a la gente le gusta que un artista sea una especie de mártir, un mártir que pueden celebrar para siempre. Trágicamente algunos lo han sido. Pensemos en el famoso Club de los 27, de Jimi Hendrix a Kurt Cobain o Amy Winehouse, pasando por Janis Joplin, Jim Morrison, Brian Jones, todos los que murieron, digamos, en el camino. Y Lou Reed, que hablaba tanto de la destrucción, que tenía una canción que se llamaba Heroína, que era el animal del rock and roll, muchos decían, este tipo se tiene que destruir ante nosotros. Pero él era más inteligente. Él se asomó al abismo y se dio cuenta que lo importante de la destrucción es pasar de ladito por el lado salvaje de la vida y decidir que la destrucción fracase. Que eso es muchas veces también lo que puede pasar en una relación de pareja. Te puedes hacer daño, pero lo más sabio es decir, existe esta posibilidad, pero no me hago daño. En una línea de la obra, un personaje dice, el que no tiene instinto asesino, ni ha tenido ganas de pronto de matar a alguien, quizá no puede ser un artista, pero el que mata de verdad solo es un asesino. O sea, una cosa es tener la pulsión de entrar en contacto con las condiciones más terribles de lo humano y otra cosa es ejercerlas y destruirte a ti mismo o convertirte en una persona destructora. Pero no nada más con lo más terrible de la condición humana, sino con los placeres también de la vida que te pueden destruir al fin y al cabo, ¿no? Bueno, ese es justamente... Coexistir con los placeres sin dañarte. Es algo que a mí me llama mucho la atención. Sí, yo creo que es muchísimo más difícil ser moderado que abstemio totalmente. Porque si eres abstemio, no estás tomando ni probando el placer y no te tienes que contener. En cambio, si eres moderado, conoces el placer, pero tienes que dosificarlo. Eso es muy difícil. Y yo creo que el equilibrio para nosotros los seres humanos es precisamente poder coexistir con los placeres, disfrutarlos sin pasar a su lado corrosivo. Entonces, la obra explora estas posibilidades, ¿no? Lo que te gusta te puede hacer daño en cuanto llegas a una zona excesiva. Estás hablando del amor también. Por supuesto, ¿no? el amor puede resultar exactamente la lo droga mismo, más fuerte que existe. La droga más fuerte que existe. Efectivamente, y puede ser la droga también más destructiva. Oscar Wilde decía, todo ser humano mata lo que ama. Quizá es exagerado decirlo así porque no necesariamente sucede eso, pero sí, muchas veces el amor puede tener un componente destructivo. Lo mencionabas y me llamaba mucho la atención una entrevista a un medio que ofreciste con respecto a la obra de teatro. Dice, a veces queriendo a una persona te conviertes en imposible e insoportable para ella por la forma en la que la quieres. Exacto, porque la quieres a veces con posesividad, la quieres con tal angustia de que no te esté llamando ahora. No hay una canción de Patti Smith, Because the Night, una de sus canciones más famosas con música de Bruce Springsteen, en donde ella está esperando una llamada telefónica, ¿no? La letra la hizo ella y luego dijo que tenía que ver con la relación que tuvo con el fotógrafo Robert Mapplethorpe, que ella había entrado en un enganche tal que si él no le hablaba por teléfono, eso antes de los celulares, ella se sentía huérfana, se sentía abandonada, ¿no? Entonces esas dependencias pues pueden ser también tremendas. Ahora, a mí me interesaba mucho una cosa, y es que todo este mundo convulso, todo este mundo que puede ser tóxico, destructivo, también tiene una manera de volverse positivo. Lo demostró Lou Reed en su música, y entonces un poco la obra es como el backstage de una canción o de un disco posible. O sea, todo esto que tú estás viendo, de pronto el músico que está ahí, que no se ha encontrado a sí mismo, dice, esto puede ser una canción, esto puede ser arte. O sea, de todas estas heridas voy a construir algo diferente. Entonces también es como esa trastienda que puede existir, que muchas veces es muy oscura, para poder llegar a la luminosidad del arte. Yo siempre he dicho que no hay artista sin conflicto. Desde luego. El artista vive del conflicto. Necesariamente convierte sus lágrimas en música. Exacto, o su propio ego también. En música, en arte, ¿no? Y sus defectos, y a veces también te decepcionas mucho cuando conoces artistas, bueno, y tú que has conocido tantos en tu programa. About it, dicen los gringos. Exacto, y entonces los ves y entonces dices tú, ¿qué onda, no? Este artista que es tan extraordinario en su arte tiene una personalidad totalmente corrosiva y a veces es gracias a esa personalidad corrosiva que puede hacer cosas que no lo son, ¿no? Es cierto. La música te llevó a esto, Juan. Sí. ¿No? ¿A ti te hubiese gustado también dedicarte a la adelante, me ¿no? está llamando Lurri desde Ultratumba. Perdón, estas para que cosas, puntualices algunas cosas, no te preocupes. No se deben hacer. No pasa absolutamente nada.
Fíjate que a mí la música pues me ha gustado mucho, soy un músico frustrado. Durante 4 años hice un programa de radio que se llamaba El lado oscuro de la luna, que se llamaba entonces la cara oculta de la música de rock, porque el rock prácticamente no circulaba en la radio comercial. Había un gran programa en Radio Universidad, La Respuesta está en el aire, y nuestro programa El lado oscuro de la luna. Y desde entonces pues a mí me interesó no solamente la música, sino el mundo de la música, o sea, su parte narrativa. ¿Qué dicen las canciones? ¿Por qué los músicos componen lo que componen? ¿Cuál es la vida privada de las canciones públicas? O sea, nosotros conocemos una historia, ¿no? Por ejemplo, Eric Clapton le dedica una canción a la esposa de su mejor amigo. Entonces dice, ¿quién es su mejor amigo? Era George Harrison. ¿Quién es ella? ¿No? Es Patty Hansen. ¿Y qué pasa? Entonces, bueno, ahí hay, digamos, si tú quieres una historia de amor, ¿no? Una historia de amor. Sí. Y muchas otras canciones tienen también detrás de ellas una trama que las hace posibles. Y eso a mí me interesaba mucho, y en el programa tratábamos de escribir mucho de esto, del mundo que fomentaba, que hacía que las canciones, las tendencias musicales salieran adelante. Hay que decir que estamos viendo fotos del gran Carlos Omonte, que fíjate que fue el fotógrafo que inmortalizó a Caifanes cuando ellos empezaron. Ellos empezaron con una estética pues muy parecida a la del grupo The Cure, ¿no? Una estética lo consideraban dark, como un Caifán. Exactamente. Él, tal cual, ¿no? Exactamente. Y entonces Carlos Omonte su instrumento era la cámara. Aportó mucho a la imagen, ¿no? Así es. Y entonces Mariana Jiménez, la directora de la obra, tuvo la acertada idea de pedirle estas fotografías exactamente. Sí. A Carlos Omonte. A Carlos Omonte que nos hiciera estas fotografías. Es muy delgada la línea entre la literatura, la dramaturgia y la música, ¿no? Sí. Es muy delgada. Yo siempre he pensado que un compositor puede escribir una novela, igual que un escritor puede escribir una canción. Es como hay muchas similitudes. O sea, una canción es una buena canción, al fin y al cabo es una pequeña historia, es una pequeña novela. Tenemos, por ejemplo, Pedro Navajas, ¿no? De Rubén Blades, es una historia perfecta, es un relato maestro. Y cuando le dieron el premio Nobel a Bob Dylan, muchos se escandalizaron, pero yo creo que es uno de los grandes escritores de nuestro tiempo. Y la literatura empezó siendo canto, ¿no? La Ilíada empieza así, canta o musa la cólera de Aquiles, y se recitaba, no se leía. Entonces la literatura, la palabra han estado muy asociadas al ritmo, a la música, a todo esto, ¿no? En una ocasión el poeta francés Paul Verlaine recibió de visita al compositor Debussy, y Debussy le dijo: le quiero poner música a tus poemas. Y Verlaine le dijo: yo creí que ya tenían música, porque la poesía es una forma de la música. Entonces, están muy relacionadas ambas cosas. Las letras cuentan canciones. Y volviendo al disco Berlín de Lou Reed, que inspiró esta obra, La Guerra Fría, él de alguna manera escribió una especie de novela en donde cada capítulo es una canción. Se va agregando una historia, en ese caso una historia muy desgarrada, que nosotros de algún modo espejeamos. Es decir, estos personajes de mi obra ya han oído a Lou Reed, llegaron a Berlín siguiendo un poco su estela, pero ellos quieren hacer otra cosa, o sea, están influidos por la música, se parecen un poco en el instinto autodestructivo, también en el instinto creativo, y quieren contar su propia historia, ¿no? Y ese es un poco el arte que lleva a otra forma del arte. Habla también de un muro y de división, es un tema que está por demás actual el día de hoy. Pudo haber sido una historia de 2 migrantes también tratando de cruzar la frontera a Estados Unidos, ¿no? El muro tiene una actualidad impresionantemente triste, ¿no? Sí, no quisiéramos que tuviera. De ahí que, por ejemplo, pues un disco como The Wall de Pink Floyd ha tenido tantos significados diferentes. Empezó siendo una reflexión sobre la posguerra en Inglaterra, luego vino la caída del muro de Berlín, cobró otro significado, y ahora Roger Waters en todas sus presentaciones ha estado poniendo símbolos, por supuesto, del muro que quiere construir Donald Trump. Entonces, en esta época vemos que hay muros físicos, pero también hay muchos muros ideológicos. Pensábamos que la Guerra Fría ya había acabado, y vemos con Bolsonaro en Brasil, Salvini en Italia, Trump en Estados Unidos, que hay estos divisionismos de exclusión de grupos sociales, ¿no? Y entonces los muros también ideológicos separan a las personas. Y en la relación amorosa también podemos construir un muro, o incluso
dentro de nosotros mismos, ¿no? Y ahí volvemos al tema de la droga, ¿no? Que muchas veces la droga te escinde de ti mismo y te construye un muro interior. Y ni hablar de lo que estamos viviendo en México, que también tristemente cada vez veo un país más dividido. Déjame ir a la pausa comercial. ¿Te quedas unos minutos más Con conmigo? todo gusto, claro que sí. Para seguir hablando acerca de la Guerra Fría, esta obra de teatro que no se pueden perder. Está hasta el 8 de mayo ahí ocupando de manera extraordinaria el Museo Tamayo. Así es que voy a la pausa comercial, regreso para seguir hablando con el escritor Juan Villoro acerca de esta puesta en escena y acerca de otros temas que tienen que ver con todo lo que encierra esta obra de teatro, La Guerra Fría. Gracias. Estoy abriendo la conversación muy a gusto y me siento muy honrado, además de hacerlo, con el escritor, periodista, dramaturgo Juan Villoro. Estamos hablando acerca de esta puesta en escena que está en el Museo Tamayo, en la sala 4 del Museo Tamayo. Se llama La Guerra Fría, tiene que verla sábados y domingos a las 6 de la tarde. Son las únicas funciones, ¿verdad? Sí, sábados y domingos a las 6 porque estamos en horarios de museo, entonces era cuando podíamos estar ahí. Hasta el 8 de septiembre van a estar. Dirige Mariana Jiménez, la protagonizan Mariana Gajá, Mauricio Isaac. Ajá. Y Jacobo Lieberman. Son 3 actores. Hay música en vivo. Hay música en vivo. Está también Alejandro Preiser, muy buen músico, que hace arreglos a partir de Lou Reed, pero también composiciones propias. En fin, hay citas de Led Zeppelin, hay música de todo tipo que acompaña la obra. Es digamos, un espectáculo multimedia y también video, en fin. Y por supuesto la instalación de Abraham Cruz Villegas, uno de nuestros mayores artistas contemporáneos. Por eso decías que es una obra multidisciplinaria, ¿no? Sí, fue un ejercicio de hacer un ensamblaje de todas estas cosas. De hecho, la obra también está escrita como las piezas de una canción, o si se quiere, como los vidrios rotos de un caleidoscopio que se van ensamblando, ¿no? Entonces es una obra que se va estructurando y se le va entendiendo el sentido poco a poco. Es una obra difícil en ese sentido, sexo, drogas, rock and roll, o sea, no es una obra ligera ni fácil, pero yo creo que quien esté dispuesto a meterse en ese viaje inmersivo, pues puede recibir emociones, creo que significativas. En ese sentido, ¿cómo definirías la condición punk de las relaciones humanas, ¿no? La planteas un poco en esa obra, ¿no? Sí, pues siempre había un elemento punk que para nosotros, bueno, fue un episodio de la música de rock muy importante hacia principios de los años 80, luego vino el New Wave, pero más allá de la música punk y de toda esta estética que convirtió la basura en decoración, que digamos facultó y autorizó a chavos que no sabían nada de música, a decirles, mira, si tienes la sangre caliente y puedes tú querer decir algo, etcétera, toma una guitarra y haz lo que puedas, ¿no? Entonces, de pronto había canciones que tenían la musicalidad de un sacapuntas eléctrico, ¿no? Era esa especie de gran estallido que fue el punk. Bueno, eso forma parte de la historia de la música, pero yo creo que en las relaciones humanas siempre hay algo bárbaro, salvaje, primitivo, incontrolado, ¿no? El principio del placer que no puede dominar el principio de la realidad, todas estas situaciones, y entonces pues es lo que se pone en juego en la Guerra Fría, ¿no? El nombre de la obra pues viene de ese momento dramático que a mí me tocó vivir en Berlín, en que se están instalando los cohetes atómicos de mediano alcance que pueden llegar sin aviso a Moscú. El fin del mundo parecía a la vista, la Guerra Fría estaba a punto de convertirse en una conflagración ardiente, ¿no? Pero la verdadera Guerra Fría de la obra, más allá de este contexto, es la que se da entre la pareja, ¿no? Entre estas dos personas. Ahí está la analogía, ¿no? Exactamente. Hablábamos antes de la pausa comercial también acerca de los muros, ¿no? Sí. Y hablábamos más de los muros más que físicos, ideológicos, y hablabas de lo que está sucediendo en Estados Unidos y en muchos países, incluyendo el nuestro, ¿no? Hay un sentimiento de división hoy más presente que nunca, que a muchos nos ocupa, nos preocupa, incluyéndote, Juan. Bueno, hemos caído en una polarización que me parece totalmente estéril. Yo creo que la realidad pues nunca es negra ni blanca, sino que las verdades están en los matices, están en los grises, ¿no? Yo he dicho, bueno, cuando alguien observa la realidad, pues no se debe poner en una silla ni en otra, sino en el hueco entre dos sillas, ¿no? En ese espacio un tanto incómodo que permite ver los dos aspectos de un problema, de una circunstancia. Creo que hay ahorita mucha cancelación del otro, mucha negación, descalificación a priori de personas y se ha ideologizado mucho cualquier
forma del discurso, ¿no? Y esto me parece preocupante, me parece también preocupante que el propio presidente contribuya a esto, porque pues sabemos de su actitud hacia los medios de comunicación, que ha sido bastante negativa, en el sentido de descalificar lo que se dice como cuestionamiento. Y yo creo que la crítica es una de las cosas más ricas que tenemos, ¿no? La crítica es el mejor abono para que las cosas mejoren, para que las cosas cambien, ¿no? Mario Vargas Llosa comienza su célebre novela Conversación en la Catedral diciendo en qué momento se jodió el Perú, y eso no lo dice para que nadie lea la novela, porque dice, no, pues voy a leer la novela de un país jodido, ¿para qué leo esto? No, lo dice porque le preocupa eso, y a partir de una situación crítica quiere entender ese problema. Entonces la crítica sirve para eso, para entender, para mejorar, para ayudar, y yo creo que es algo que necesitamos, que también tenemos nosotros que aceptar, porque es muy fácil proclamar que eres tolerante, es mucho más difícil ejercerlo. Yo he conocido a muchos intelectuales y opinadores, también hay que decirlo, que se dedican a escribir de la tolerancia y que son los más intolerantes cuando se les cuestiona a ellos. Entonces también nosotros, los comunicadores, los artistas, los intelectuales, tenemos mucho que aprender en este ejercicio de entendernos, ¿no? Pero yo creo que no debemos intercambiar ultimátums, sino tratar de llegar a acuerdos. Y los acuerdos necesariamente están fuera de nosotros, están a medio camino entre lo que yo pienso y lo que piense el otro. Y ahí tenemos que escuchar mucho y que aprender mucho, ¿no? Y bueno, yo creo que sin crítica no hay arte, ¿no? Entonces tenemos nosotros que aceptar que las cosas, pues de pronto a una persona no le gusta lo que uno ha hecho, y tienes que aprender también de esto. Y sin crítica no hay cambio, además, ¿no? Por supuesto, o sea, por supuesto. No hay manera de generarlo, por supuesto, ¿no? y a mí me gusta citar mucho a uno de los grandes teóricos de la izquierda, Antonio Gramsci, que pasó buena parte de su vida en la cárcel, que él decía, la verdad es siempre revolucionaria. Yo creo que esa es una enseñanza para todos nosotros. Muchas veces a los periodistas, cuando estamos haciendo un reportaje, no nos gusta lo que estamos viendo, y nosotros simpatizábamos con una causa y nos damos cuenta de que no es así, pero tenemos que decir la verdad, ¿no? Y ahí yo siempre me he acordado de estas frases del gran teórico marxista italiano Gramsci: la verdad es revolucionaria, hay que decirla. Oye, y hablando de tu pluma, Juan, ¿qué estás preparando? ¿Qué estás escribiendo? Bueno, ¿Cuándo te vamos a poder leer de nueva cuenta? Terminé el año pasado y publiqué un libro sobre la Ciudad de México, El Vértigo Horizontal, un libro de crónicas, un poco autobiográfico, y ahora estoy tratando de terminar una novela. Digo tratando Bien. Porque nunca sabes cuándo acabas de domar al potro, ¿no? O sea, cuándo realmente se deja que ya ensillar para caminar con él, y entonces estoy en las fases finales de una novela. En las fases finales de una novela. Sí. Recomiéndame un libro. ¿Qué estás leyendo ahorita? Bueno, he leído recientemente el libro de Emiliano Monge, No decir todo, que es una historia muy personal. Es la historia de su abuelo, que decidió que lo dieran por muerto. No revelo nada porque así empieza la trama. Es un hombre que desaparece y deja a su familia, digámoslo así, en una orfandad, y es un ajuste de cuentas con esa orfandad, y que me gustó muchísimo, ¿no? Y estoy leyendo ahora unos cuentos de un escritor norteamericano, Don DeLillo. Es el único libro de cuentos que tiene, que se llama El Ángel Esmeralda. Lo recomiendo mucho porque tiene cuentos, por ejemplo, de uno de ellos, de criminales de cuello blanco, grandes expertos brillantísimos en los delitos financieros, en las cosas más complicadas. Podrían haber sido científicos, son delincuentes, pero de alta escuela, y están todos reunidos juntos. Y es uno de los relatos que, a través de este tipo de situaciones, Don DeLillo nos trata de explicar una realidad contemporánea que está dominada por la tecnología, y donde nosotros nos estamos convirtiendo cada vez más en cifras gobernadas por otras cosas, por otros elementos. Entonces habla mucho de las amenazas contemporáneas, este libro, El Ángel Esmeralda. El Ángel Esmeralda. De Don DeLillo. ¿Y un disco que estás escuchando? De discos, bueno, ahorita estoy esperando el nuevo disco de Tino el Pingüino, gran hip hopero mexicano, que ha estado trabajando con el grupo de Guadalupe. Estoy esperando este nuevo disco, y bueno, pues siempre escuchando un poco de rock clásico, sí. Me gustó que Caifanes sacara después de tanto tiempo una canción. ¿Qué tal el tema, Me gustó mucho, mucho. Yo espero que saquen un disco completo. ¿Ya, no? Sí, ya le han hecho mucho de emoción. Hace falta, y bueno, acabo de participar también en un documental que se está haciendo sobre Café Tacuba, que es otro grupo que está cumpliendo aniversario, y que me parece que sigue haciendo una música muy significativa. Qué bueno leerte siempre, pero qué privilegio mayor el escucharte, Juan. No, hombre, muchas gracias. Te agradezco muchísimo la conversación, y espero tu novela con ansia para leerla
y conversarla. Claro que sí, aquí estaré contigo otra vez. Gracias, de verdad. Gracias a ti. Juan Villoro, señoras y señores, ahí está La Guerra Fría, Museo Tamayo, sábados y domingos, 6 de la tarde.